Okay, hello, good morning, good afternoon, good evening, or good night, depending on what time you are seeing this video. Okay, I like to say hello to each and every one of you, and it's a pleasure to be here with you guys trying to practice the simple tense, the simple past tense, right? And also with that, the simple past tense, you had practiced that tense already with the two activities that you had previously, right? Did in the class. In fact, the interactive activities you got to answer them like 2 weeks, right? And this new activity will be the one that you need to do. You got a lot of time to do it because we are like going on vacation, so that is not an issue, and we will be attending that when we get back to school. Hola, ¿cómo están todos ustedes, chicos? Un gusto saludarlos. Buenos días, buenas tardes, medios días o noches, dependiendo de a qué hora vas a estar viendo este video. Es un gusto estar con ustedes en esta clase, tratando de practicar o aprender el tiempo pasado. Les decía, en el tiempo pasado, que ustedes también ya han practicado previamente en dos actividades, ¿verdad? Dos actividades que se han aplicado durante esta clase hasta el momento. Para la actividad interactiva, les decía, ustedes tuvieron 2 semanas, ¿verdad? No les encargué ya tarea más que esa y tuvieron bastante tiempo para contestar y practicar sobre todo. ¿Por qué? Porque ya para las finales del periodo, ¿verdad? Ya es cuando ustedes necesitan estar presentando productos, ¿verdad? Y es cuando ya, por ejemplo, quiero abarcar más esto de explicar así directamente lo que son los temas y todo, ¿verdad? Entonces, para eso es este video. Lo estoy usando para explicarles directamente de qué se trata, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Entonces aquí podemos ver en este material the past simple of be, el pasado simple del verbo to be. El verbo to be, un verbo tan importante porque lo usamos para hablar acerca de cosas, acciones que son muy importantes para nosotros los seres humanos, el ser y el estar, ¿verdad? Y acá el pasado, entonces si es ser y estar, era, estaba, ¿verdad? Entonces dice, the past simple, Deborah Kerr and Ingrid Bergman were film stars in the 1950s, but they weren't American. Deborah Kerr was British and Ingrid Bergman was Swedish. Y ahí están en negritas los verbos que son el pasado simple del verbo to be. Aquí podemos el were, el weren't, en negación, was y was otra vez, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir aquí, Deborah Kerr y Ingrid Bergman fueron estrellas de cine en los años 50, pero ellas no eran americanas. Deborah Kerr era inglesa y Ingrid Bergman era sueca. Ok, entonces aquí están viendo ustedes la forma en contexto de cómo se utiliza el verbo to be. Yo lo uso, o todos lo vamos a usar para hablar acerca de nuestro pasado, ¿verdad? El de nosotros y el de las demás personas, y también para poder hacer preguntas del pasado y todo. Entonces vamos viendo, aquí viene una explicación que les voy a dar, que he hecho en las prácticas interactivas y en la primera actividad que les puse. Ya ustedes tienen que estar al tanto de todo lo que son patrones de declaración y cuanta cosa, ¿verdad? Dice, we make the past tense of the verb be with the was and were, ¿ok? Entonces, este verbo, como todo, se va a conjugar con los sujetos. Para esto usted tiene que saberse los 8 sujetos, I, you, he, she, it, we, you, and they. Y estos conjugarlos con el verbo to be. Vemos que con algunos se va a usar el was y con algunos se va a usar el were. Tengan en cuenta que todo este material se los voy a mandar y es parte de lo que va a hacer usted su material de apoyo didáctico para poder realizar las actividades posteriores. Dice, there are no short forms for was and were in positive sentences.
Si aquí se fijan, es una declaración en el ejemplo, una declaración sencilla porque tiene 3 elementos. Primero que todo, como ven, el sujeto. Puede ser un sujeto o un pronombre, o puede ser el nombre de una persona, ¿verdad? También. Por ejemplo, Deborah was French. Débora era francesa, ¿verdad? O podríamos decir, she was French. Ella era francesa. Entonces, aquí cambia. Puede ser, siempre va a ser el sujeto, pero puede cambiar de esa manera. Después va a ir el pasado del verbo to be con el was and were, utilizando, dependiendo del sujeto que utilice, usted va a utilizar uno de los dos, ¿verdad? Y luego, acá está ya el sustantivo. O aquí podríamos ponerle adjetivo, ¿no? Francesa. Y luego, there are no short forms for was and were in the positive sentences. O sea, no hay formas cortas del era y el estaba en las declaraciones positivas. Pero aquí ya vamos a ver pasar a las declaraciones negativas, donde el patrón va a ser exactamente lo mismo. Se le va a agregar algo al patrón, solamente la negación. Dice, negative short form, ¿verdad? Para las negaciones se va a utilizar la forma corta. ¿Por qué? Porque para lo queremos hacer el lenguaje más fluido, más rápido, tanto escrito como hablado. Entonces por eso se usan siempre las contracciones sobre todo en el inglés americano. Entonces vamos a ver que el sujeto va a ir siempre al principio. Después va a ir el verbo to be, pero se le va a agregar la negación. Puede ser was not, o lo usamos con su forma corta, wasn't, que es la regular en el idioma inglés americano. Y luego there. Entonces, si agarramos uno de los sujetos, she was not o she wasn't there. Ella no estaba ahí. Dice, natural English. We use the short forms wasn't and weren't when we are speaking to someone in informal writing. Ok. Utilizamos las formas cortas del was not y el were not, o wasn't y weren't, cuando estamos hablando a alguien y en escrituras informales. Ojo. Y luego ya nos vamos a ver cómo se forman las preguntas. Dice questions. Was, aquí se va a invertir el patrón, porque si se acuerdan en la negación y en la afirmativa era sujeto, verbo to be y luego ya después el complemento. Y aquí va a ser al revés. Se va a invertir y va a empezar el verbo to be, después el sujeto y ya después el complemento. Was she there? ¿Estaba ella ahí? Igual cuando yo escucho, esa es una regla que se comparte con el español. Cuando escucho yo que están formulando preguntas y yo que no saben formular las preguntas y están haciendo una declaración en vez de una pregunta, y comparte la regla. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ella estaba ahí. Esa no es pregunta. Esa es una declaración, al igual que en el inglés, ¿verdad? No empezamos con ella, empezamos con estaba ella. Entonces en español es igual, es estaba ella ahí. Y nosotros, ¿ella estaba ahí? Está mal, ¿verdad? Igual en el inglés. Entonces es primero el verbo, después el sujeto y después el complemento. Y luego dice, las respuestas estas se llaman respuestas cortas, o sea, preguntas de respuesta corta. ¿Por qué? Porque solamente tenemos como base el sí y el no. Yes y no, ¿verdad? Yes, she was. No, she wasn't. Y luego ya nos vamos con el where, donde estamos usando estos sujetos que usan con él. Were you there? ¿Estabas tú ahí? Yes, I was. Yes, they were there. Yes, we were. O no, we weren't. Y ya nos vamos a las otras, las WH, donde lo que se va a agregar va a ser la WH, ¿sí? WH, pasado al verbo to be, sujeto. Where were you? Esa está rara, si la ves tú y si no sabes inglés, dices, ah, canijo, ¿cómo que where? Que no es la canción de Rihanna, la de war. No, where were you there? Quiere decir, ¿estabas tú ahí? Luego, how much was it? Esa está muy buena cuando vas a comprar una tienda. How much was it? ¿Cuánto fue? Si te fijas, en el español es igual. Usas el pasado para contestar, o sea, para preguntar cuánto fue, ¿sí? O puedes decir también cuánto es. Y aquí lo puedes hacer exactamente igual en el inglés. Puedes usar el how much was it, cuánto fue, o puedes decir how much is it, cuánto es. Si te fijas. Y luego, what was the name of the film? ¿Cuál era el nombre de la película?
Y entonces, chicos, aquí ya les voy a mandar. Esto es lo que van a tener ustedes de tarea, ¿verdad? Estas pequeñas actividades. Escribe preguntas a las pequeñas respuestas. Esto, ojo, lo pueden hacer de que le saquen copia y así en la copia lo hagan, le tomen foto y me la manden, o que pasen la imagen, los datos, perdón, o sea, pasen los datos a su cuaderno y ya nada más me pasan la foto de las actividades del cuaderno. Entrando de vacaciones es cuando ya les voy a pedir así como que un proyectito, un productito, elaboraciones de textos y vamos a cerrar con conversaciones, ¿verdad? Eso es todo. Bendiciones, que estén bien, un saludo. Take care, my friends, and goodbye. See you later, alligator.